Buen día compañeros, en este tutorial veremos cómo crear un ítem de selección única en la plataforma virtual. Vamos a dar inicio repasando algunos conceptos básicos acerca de la elaboración de este tipo de ítems. Les recomiendo buscar el archivo que se encuentra disponible en la web del Ministerio de Educación Pública que se denomina Prueba Escrita, puesto que trae varios elementos de interés acerca de la construcción de ítems en una prueba. Rápidamente vamos a ver los de selección única. Bueno, primero que nada, se nos indica que esto consta de un enunciado base o pie que hace referencia a una situación y varias opciones de respuesta, entre las cuales solo hay una que es correcta y las demás funcionan como distractores. Nos ofrece un ejemplo de una pregunta que tiene 4 posibles opciones de respuesta. Observemos que las respuestas tienen una longitud similar y responden a un mismo tema. No hay distractores que indiquen cosas que los delaten como tales. Por ejemplo, si aquí dice qué sucedería si la energía que proveen los nutrientes dejara de transmitirse de un organismo a otro en la cadena alimenticia, no vemos un ejemplo dentro de las opciones que digan, bueno, nos secuestrarían los marcianos. Eso evidentemente es una respuesta ilógica, ¿verdad? Y es un distractor que no funciona dentro de nuestro enunciado. Vean que los distractores tienen bastante relación con la temática. Por ejemplo, solo sobrevivirían las plantas o solo sobrevivirían los animales o los seres humanos, ¿ok? Entonces, tomar en cuenta de que tiene que tener relación con nuestra temática. ¿Cuáles son las pautas para redactar la base o el enunciado? Indica que puede estar constituido por un texto, un gráfico, un esquema, una pregunta, una oración incompleta, un dibujo o imagen seguido de una oración introductoria o explicativa de la información suministrada. Voy a saltarme el punto del primer y segundo ciclos o tercer ciclo y educación diversificada. Cuando se trata de un enunciado con forma de oración incompleta, el espacio por completar debe ubicarse siempre al final de la oración. Eso quiere decir que si en alguno de nuestros exámenes tenemos una rayita al inicio de la oración y continúa con una definición, por ejemplo, para preguntar cuál es la palabra que lo completa, en realidad eso deberíamos pasarlo hasta el final, esa rayita blanca hasta el final de la oración, excepto en el caso de idiomas u otras asignaturas, que obviamente dependiendo del objetivo respondan más a esto. Tenemos que presentar la información clara y necesaria de manera que el estudiante comprenda lo que se le solicita sin necesidad de leer antes las opciones. Las palabras que se repiten al inicio de todas las opciones deben colocarse al final del enunciado. Hay que aplicar reglas gramaticales y morfosintácticas del idioma. Cada ítem debe ser independiente de los demás, es decir, la respuesta de una pregunta no debe depender de la respuesta de la anterior. Muy importante, solamente valen un punto este tipo de ítems, no pueden valer 2 o 3, o sea, el estudiante solo está marcando una X, entonces lo que conocemos en el examen escrito, ¿verdad? Como marca con X o selección única. Luego las pautas para redactar las opciones. Tomemos en cuenta que solo uno debería ser la correcta. La respuesta correcta debe colocarse al azar. Esto se encarga la plataforma, no tenemos que preocuparnos de ello. Todas deben guardar homogeneidad en cuanto a longitud y temática, esto es lo que acabamos de explicar. Debe mantener una concordancia gramatical con el enunciado. La redacción no debe utilizar expresiones como todas las anteriores y ninguna de las anteriores, porque esto automáticamente induce a la eliminación de esa respuesta. Se pueden identificar con números, letras, paréntesis, y se deben redactar de manera tal que no sea necesario resolver cada una de las opciones para determinar la respuesta correcta. Bien, en este caso vamos a ingresar entonces a la plataforma. De nuevo vamos a hacer uso del engranaje y vamos a utilizar la opción de aún más, la seleccionamos.
En banco de preguntas elegiremos la opción preguntas que vamos a agregarla. Anteriormente habíamos visto en un video cómo crear las categorías. Esto me permite ordenar la prueba y además hacer las preguntas dentro de secciones aleatorias. Bien, como esta pregunta es de selección única, vamos a elegir esta sección, esta categoría, y vamos a hacer clic sobre el botón crear una nueva pregunta. Las preguntas que corresponden con ítems de selección única es la primera que nos ofrece la herramienta, es decir, la de opción múltiple. Vamos a hacer clic en agregar y tenemos que darle un nombre a nuestra pregunta. Vamos a darle el nombre célula 1. Después de colocar el nombre, observemos que esta sección corresponde al enunciado de la pregunta, que tenemos una puntuación por defecto de 1 punto, lo cual es correcto. Hay una retroalimentación general que podemos brindarle al estudiante y en esta sección podemos elegir si se van a presentar alguno de los dos escenarios siguientes. Si una única respuesta es la correcta, elegiremos la que está por defecto, solo una respuesta. O si tengo varias opciones y de esas varias opciones tengo que escoger más de una respuesta correcta, elegiremos la opción se permiten varias respuestas. La forma de numeración viene con ABC en minúscula o mayúscula, o con numeración 1, 2, 3, o con 1, 2, 3 en números romanos en minúscula o en mayúscula o sin numeración. Yo les recomiendo que elijan ABC o 1, 2, 3 en números normales. ¿Okay? Y más adelante se colocan las respuestas. Entonces procedamos con colocar la pregunta. Yo aquí tengo preparado un ejemplo de pregunta que podríamos utilizar. Estas primeras 3 líneas son parte del enunciado de la pregunta, por lo tanto vendré y lo copiaré acá. Observemos que este editor nos permite colocar negrita, cursiva, viñetas, listas numeradas. Si marcara alguna palabra, puedo ponerla también como un hipervínculo. Se pueden agregar imágenes, videos, unos archivos incrustados, es decir, puedo meter ahí un archivo, puedo poner subrayados, tachados, alinear el texto a la izquierda, en el centro, a la derecha. Bueno, todas las opciones que nos permite, por ejemplo, un Word, esa herramienta también lo tiene. Tiene también para el color del texto, para cambiar el tipo de fuente. Observemos que tenemos varios tipos y también podemos cambiar el tamaño. Ahora yo lo que les recomiendo en situaciones normales es que la dejemos el texto en color negro. ¿Ok? Y entonces una vez que tenemos nuestra pregunta tenemos que empezar a colocar las respuestas. ¿Dónde colocamos las respuestas? Veamos que hay una sección que puede estar colapsada así. Nada más hacemos un clic sobre la palabra y se nos extiende la sección. Entonces, como ya lo tenemos listo, nada más tenemos que copiar y pegar. No se preocupen de dónde colocan las respuestas porque la plataforma se va a encargar de barajar las diferentes opciones de forma aleatoria. ¿Ok? Muy importante también, observemos que estemos colocando la respuesta en el primer espacio. Por ejemplo, en la elección 2, el citoesqueleto, antes de la calificación. Si nosotros lo colocamos dentro de la retroalimentación está incorrecto, porque la respuesta que se muestra es la que está en este primer apartado. En la retroalimentación lo que se le coloca es una frase como, por ejemplo, esta no es la respuesta correcta, el citoesqueleto es, y podemos colocar la definición si lo hiciéramos así. Ok, entonces para que tengamos este cuidado. Observaron que las respuestas pues tienen una longitud similar y todos corresponden a la temática. Ahora, esta última respuesta
que tengo con esta X es la que corresponde a la respuesta correcta. Entonces, ¿cómo coloco yo una respuesta correcta en el entorno? Muy sencillo. Observemos que debajo de esta se encuentra la opción de calificación y le daremos el 100%. Todas las respuestas siempre nos tienen que sumar el 100%. No es posible guardar una pregunta que valga el 125%, por ejemplo. Siempre tiene que cerrar en 100%. Ahora, ¿qué sucedería si nosotros determinamos, bueno, de que hay dos posibles respuestas correctas y que tienen que marcarlas ambas? ¿Okay? Suponiendo ese escenario, muy sencillo, venimos acá y a la respuesta correcta, a una de las respuestas le daremos el 50% y a la otra respuesta también le daremos el 50%, de forma que nos sumen el 100%, suponiendo que son dos. Si son 3, entonces tendremos que darle 33.33 y si son 4, 25% a cada uno y así sucesivamente. Vean que tenemos diferentes porcentajes que podemos elegir en positivo o en negativo para restar en la elección de las respuestas. Vean, por ejemplo, este escenario. Bueno, podría ser que una respuesta tenga un 80% de peso y otra respuesta solamente tenga un 20% en ese peso. ¿Okay? Entonces son diferentes escenarios que podemos tener, pero en este caso, como esta respuesta no es la correcta, la vuelvo a colocar en ninguno y esta que sí es la correcta, que por cierto no la copié, vamos a colocarla, le doy el 100%. Una vez que hemos terminado nuestras respuestas, vamos a guardar los cambios. Pero muy importante antes de guardar los cambios, si yo tengo que hacer una lista, por ejemplo, de 7 posibles de respuestas y de esas 7 respuestas solo 4 son correctas, veamos que esto me llega hasta la elección 5, es decir, hasta 5 posibles respuestas. ¿Qué pasa si quiero más? Hago clic sobre este botón y entonces se me agregan 3 más, o sea que tendría 8 respuestas. No son 8, son 12. Bueno, voy haciendo clic cada vez para ir agregando cuántas posibilidades tienen de respuesta los estudiantes. Ok, una vez terminado vamos a guardar los cambios y observemos, muy importante, este icono me está diciendo que es del tipo de ítem de selección única o conocido en la plataforma como opción múltiple. Me está dando el nombre de la pregunta y acá tenemos una lupita donde podemos realizar una vista previa de nuestra pregunta. Si tuviéramos que modificar algo en la pregunta, por supuesto que podemos hacerlo por medio del uso del engranaje. Hacemos clic en editar y modificamos la sección que queremos hacerle un cambio. Por ejemplo, tal vez, bueno, quiero que esto me aparezca en el centro para que se vea mejor y que tenga negrita para que el estudiante vea bien la definición que le estoy solicitando. ¿Okay? Le vamos a decir guardar cambios. De nuevo entramos a la lupita para hacer una vista previa y observemos cómo nos ha cambiado esta última modificación que utilizamos. Y recuerden que el retículo endoplasmático, que era el ejemplo de la respuesta correcta, a pesar de que la coloqué de última, la plataforma la acomodó en la segunda opción. ¿Por qué? Porque siempre lo va a acomodar de forma aleatoria, no tenemos que preocuparnos de eso. Si volvemos a abrirlo, bueno, observamos que todo está bien. Veamos que el estudiante solo tiene que hacer un clic para ir registrando la respuesta. Más adelante analizaremos otros tipos de ítems que se pueden utilizar en la plataforma.